Señora, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio Diario 16. Tengan pendiente nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Miren, delitos sexuales, endemia social. Un escrito del doctor Sergio Sarita Valdés, que vamos a discutir aquí los pros y los contras, qué ha pasado, qué ha incidido, si ha incidido y en qué porcentaje la situación de la pandemia del COVID-19. Ese es el tema que vamos a debatir nosotros después de darle la bienvenida y los buenos días al doctor Sarita Valdés. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Miosotis. Cuánto gusto estar en tu programa, como siempre. Delitos sexuales, ¿por qué, doctor? ¿Qué hay ahí de nuevo? Lo que hay de nuevo es que estamos en el 2022. Yo no sé si en medio, si en el comienzo o si en el final de una pandemia. Y el delito sexual es una endemia que viene a agravarse con la pandemia. ¿Y por qué digo viene a agravarse? Viene a agravarse porque para que se cometa ese delito se necesita que se den una serie de circunstancias entre las que está, digamos, un adulto reunido a solas o por mucho tiempo con una persona indefensa, llámese un niñito, una niñita o una mujer débil. Entonces, esas condiciones se han venido dando a raíz del aislamiento obligado que las medidas sanitarias obligaron a la población. Pero es un mal crónico, lo que pasa es que es un mal crónico tapado, callado. Yo recuerdo de niño, recuerdo en mi comunidad un señor que hacía incesto con todas sus hijas e incluso llegó a embarazarla de manera que ellas tuvieron hijos que eran hermanos de ella. Y eso estaba, como quien dice, algo callado o aceptado, porque eran sus hijos y nadie se podía meter con eso, era su propiedad, era su familia. Entonces, aquí tú tienes niñitas, y da pena decirlo, pero la realidad está ahí, tú lo has visto por Jarabacoa, Constanza, Altamira, donde quiera, de que esas niñas se metían en un coro de las hijas de María, y en el coro de la iglesia después salían embarazadas. Y tú dices, ¿qué fue lo que pasó? Y finalmente terminó que había un delito sexual, aprovechando la ingenuidad, la inocencia de esas niñas para violarlas. Entonces las violaciones, los abusos sexuales son más frecuentes y comunes de lo que tú y yo nos imaginamos. Porque es que casi siempre es un familiar cercano o un conocido quien te maneja tu niñita o el niñito indefenso. Y el morbo, últimamente, Miosotis, el morbo ha crecido y nosotros tenemos comparado con 10 años antes, porque ya no se podía hablar 20 años, 30 años, no, 10 años antes, la juventud estaba más envuelta en, qué sé yo, prepararse, estudiar, viajar. Ahora es el goce y ahora hay un morbo sexual en todo. Y en las redes lo que más se disfruta son esos cortitos que dejan ese metamensaje que mantiene en sintonía a esa juventud alrededor del sexo. Y eso, pues obviamente, si tú lo combinas con los abusos de droga, con la juca y con esa juntadera solamente con un solo objetivo, la complacencia sexual, entonces tú tienes que en los últimos 5 años ha crecido el problema, pero de la misma forma ha llegado como a consentirse. Porque tú puedes imaginar, nosotros hemos visto casos de padrastro, es decir, niños y niñas que son de una madre, pero que ya ella no está conviviendo con el padre, sino con otra pareja. Y es esa pareja la que abusa. Y he tenido casos donde
de repente la mamá ha denunciado el abuso sexual y sin embargo tú preparas el caso y meses después ella misma va y dice que no, que eso se lo inventó ella, que eso no sucedió. ¿Y por qué tú dices, pero era que estaba loca, estaba turbada por la emoción? ¿A qué usted cree que se deba, doctor? Que mientras más se habla de estos temas, sigue todavía como una especie como de descuido en muchos hogares dominicanos porque siguen dándose muchos casos al respecto. Y ya no hablamos de gente de abajo, sino también de clase media alta. Sí, porque es un mal que va creciendo. El problema es que a medida que pasa el tiempo y se repite, se vuelve costumbre. Y entonces se torna casi parte de la cultura. Fíjate lo peligroso que es, porque tanto repetir y repetir una cosa mala, llega un momento que se te olvida que es mala. Sí. Y por ahí anda el asunto. La tolerancia hace que dice, bueno, pues yo lo hice una vez, lo hice 2 veces y no me pasó nada. Lo hice 3 veces, 4 veces, entonces ya lo puedo seguir haciendo. Y el otro lo ve y también lo hace, porque eso se comenta y empieza a decir, tú no sabes lo excitante, lo que sé yo, qué es esto. Y entonces ya viene el deseo del otro probar también. Y las víctimas, pues son víctimas que no tienen voz y que no se atreven y que no pueden hablar. Entonces, este problema tiene que medirse y por eso es que digo yo, las instituciones que deben velar por la salud en la sociedad, como son el Ministerio de Salud Pública y lo que tienen que penalizar los delitos, como es el Ministerio Público y la justicia en sí, la Corte de Justicia, tienen que trabajar mancomunadamente, conjuntamente con los organismos investigadores de la policía, para hacer un levantamiento. Y también las instituciones sociales tienen que hacer un levantamiento donde se hacen denuncias, donde se investiga, para que se sepa cuán grave es el mal. Le quiero hacer esta pregunta, doctor, porque acaba de ocurrir ahora, recientemente, y no sé si usted lo escuchó o lo que sea, pero actualmente en el Cibao, un médico fue descargado, estaba siendo señalado y acusado de abuso sexual en contra de su hijo. Y fue descargado en sentido general porque la autoridad determinó que el niño estaba siendo manipulado por la madre para que diera declaraciones en contra de su padre. Es decir, que yo en lo personal, yo no había escuchado un caso de esa índole nunca, porque el daño que tiene ese niño tiene que ser terrible, porque estaba entre su papá y su mamá, diciendo cosas inadecuadas de su papá que no eran ciertas. ¿Qué usted cree que ha incidido para que nosotros llegáramos a este punto? Fíjate lo que sucede. La sociedad no se desarrolla pareja. O sea, no van al unísono las necesidades con las respuestas a las necesidades. Primero ocurre el daño y después entonces empezamos a ver cómo vamos a reparar el daño. No hay mucha promoción para evitar que ocurran las cosas, prevención. Entonces, ¿qué sucede? En República Dominicana, como en muchos otros países, los profesionales del derecho se han desarrollado más que los profesionales de la psicología, la psiquiatría, porque óyeme, todos los días hay delincuentes, hay personas que rozan con la ley y necesitan ser defendidos. Entonces, hay más necesidad de abogados y se desarrollan, se gradúan más profesionales del derecho que profesionales de la psicología. Entonces, resulta ser que cuando tú tratas de preparar un caso para llevarlo a la corte, tú estás valiéndote de psicólogos, de psiquiatras, de médicos forenses, de pediatras, que deben aportar las evidencias científicas para que en la justicia, en un proceso, se pueda condenar al abusador en el caso. Sin embargo,
estos profesionales no tienen todavía el desarrollo, ni la capacidad, ni el adiestramiento necesario. Los abogados sí. Los abogados saben preparar defensa. Y entonces incluso le dicen, señores, la defensa aquí es el bolsillo. Vamos a darle tanto a fulanito porque se calle. Sí. Y entonces se resuelve. Y tú ves que a veces levantan acusaciones y de repente la víctima sale a decir, no, es que yo estaba nerviosa y yo dije cosas indebidas, pero... No, doctor, no me hagas recordar el caso de Baní, por favor. Pero lo que te estoy diciendo es que el abogado le dice al culpado... Ella tiene que llevarse de lo que le diga su corazón, porque ella como madre tiene que pensar el sufrimiento de esa otra madre. Sí, pero el problema es que cuando tú dices, mira, este es un problema de bolsillo. Sí. Entonces, en un país pobre, que más le dicen a esa madre... Ella no mira, sabe leer ni escribir, doctor. Ella, uno tiene que ver porque hay que ganarse su chelito. La única que no se gana su chelito, aunque sea hablando en embuste, mío, Soti Grullón. Pero después la gente va y se tranza, doctor. Sí, entonces tú quedas a veces en el ridículo. Yo te digo a ti que nosotros hemos visto casos que incluso lo hemos llevado preparado. Sí, pero ella se sienta en un restaurante, ella dice que me vean como ridícula, ¿qué importa? Ella se sienta allí. Entonces cuando tú vas y con el caso preparado y vas a la corte, no, esto se resolvió fuera de corte. Las partes llegaron a un acuerdo. Digo, pero ven acá, ¿cómo es que un delito se resolvió No, fuera lo de grande corte? es cuando un abogado de esta parte se reúne con el abogado de esta parte. Entonces, yo como tengo tantos amigos abogados, ellos me cuentan. Entonces, ellos después se juntan, el abogado de aquí y el de aquí. Y dice, mira, vamos a hacer esto, vamos a llegar a un acuerdo de esto y vamos a resolver esto. Te vamos a pagar todos tus honorarios, cuánto es que tú vas a cobrar y lo que sea, y vamos a dejar esta vaina así. Y entonces se reparten ellos los cuartos y ya todo el mundo está bien. Bueno, mira que como tú graficas el hecho. Y nosotros que lo vivimos, digo, pero nosotros ya estamos metiendo las narices en los trabajos que nosotros hacemos. Porque eso es demasiado frecuente. Ajá. Eso es demasiado frecuente. Entonces tú tienes, por otro lado, que si tú tienes un pediatra que está en una emergencia y ese pediatra lo que está es por resolver su problema de su hospital, de su clínica, y dice, mira, que hay una violación. Y él dice, ay, dejemos eso, porque ahorita voy yo a tener que ir y voy a gastar y voy a perder tiempo. No, yo no voy a reportar eso. Y esos casos son reportables. Deben ser reportados si es que nosotros vamos a empezar a actuar para, primero, empezar condenando los delitos y dos, trabajando conjuntamente con la prevención. Y la prevención está en la educación desde los inicios, educación a la madre, educación al padre, educación en la familia, educación en la sociedad. ¿Puede la autoridad permitir que ese niño se siga desarrollando al lado de la madre? Bueno, porque ahí primero tú tienes que, en el tribunal, si el juez está realmente por impartir justicia y por sanear la sociedad, tiene que escuchar las opiniones de psicólogos y de psiquiatras, sociólogos, que le digan, mira, ese es un problema que está en la comunidad y eso así. Pero los jueces también tampoco se quieren salir de donde están sentados, Sí. porque tienen la trulla de abogados alrededor que dicen, señor juez, nosotros hemos llegado a un acuerdo. Y el juez dice, un caso menos, porque si sigue el litigio se prolonga el asunto y él lo que quiere es resolver el mayor número de casos a la mayor brevedad. Y no sabiendo que muchas veces lo que estamos poniéndole es un pañito tibio, pero el mal social está ahí y está creciendo. Es un cáncer que hay en la sociedad. Y la labor nuestra, mirando los casos que ya son más extremos, que llegan incluso al homicidio, a matar, a que muera una persona, nosotros nos horroriza, nos conmueve eso y quisiéramos que se empezara a trabajar en términos de promover salud mental, de promover una sociedad donde la gente se sienta seguro desde el embarazo, Porque, óyeme, hay mentes enfermizas y donde quiera lo hay. Pero ahí va la pregunta.
Si uno sabe que hay tantas mentes enfermizas y se da en todo el mundo, nosotros ahora estamos haciendo mal, muchos de los padres, y es que estamos exhibiendo a nuestros niños en las redes sociales. Así y es, lo fíjate. ponemos a hacer un sinnúmero de cosas, a bailar, a dar golpe de barriga, hasta hacer chistes, a exponer nuestros muchachos sin usted saber quién está mirando a ese niño. Esa es una verdad dolorosa, pero es una verdad que muchos medios, especialmente estas redes sociales, están contribuyendo a diseminar un virus peor que el de la pandemia, porque es el morbo que está creciendo. Y como el morbo está creciendo, el mal se está complicando, el cáncer está creciendo y tenemos que alertar, tenemos que denunciar la situación para que se tomen las medidas del lugar. Porque, óyeme, la sociedad no podemos cruzarnos de brazos y dejarla que se vaya a pique. Los que tenemos conciencia del asunto, tenemos que elevar nuestras voces, por si hay tal vez una sordera social. Hagamos que se oiga. Y si tenemos que gritar, que gritemos para que nos oigan, que le estamos diciendo qué es un mal social y qué es un mal serio, qué es un mal grave. Para el doctor Sarita Valdés, ¿qué porcentaje de niños violentados sexualmente se quedan callados? ¿Existe esa posibilidad? Sí, más del 90%. ¿Más del 90%? Más del 90%, porque es que primero abochorna la denuncia. Óyeme bien, es decir, ahí es que está el problema. Por ejemplo, a una niña que la violan, si se denuncia ya se va a saber y la madre no quiere ni que los vecinos ni nadie se entere de que eso le ocurrió, porque una niña violada es como ya, que ya era señorita y ya no es señorita. ¿Tú ves? Entonces el lastre social que le deja, el sucio social que le deja, ella no quiere vivir por eso, porque van a saberlo en la escuela, van a saberlo los vecinos, y ella no quiere eso, ella no quiere que ese escándalo trascienda más allá, y por eso se lo No, calla. y también que se considera que está marcada, porque esa muchacha fue violada, esa muchacha, oiga esto, doctor, porque colaboramos todos, Sí. Esa muchacha está marcada, esa muchacha fue violada. Sí, sí, entonces fíjate que el problema empieza por tratar de ocultarlo, de que no se sepa, y al tú proceder ocultándolo, entonces tú facilitas que el mal continúe. Porque si tú quieres resolver un problema, exponlo, que se discuta, caiga quien caiga. Entonces, cuando se descubre, ya la gente no se atreve por el bochorno, por la vergüenza y también por el castigo legal y social que viene sobre las personas que cometen ese tipo de delitos. Por ahora se está poniendo la cosa que los jóvenes empiezan a contar cuántas bellaquerías han hecho. Sí. Y mientras más bellaquería, más grado adquieren. Entonces, ese es un problema que hay que enfrentarlo. Ese es un problema que tenemos que descubrirlo, disecarlo, exponerlo, tratarlo y trabajar para prevenirlo. Su presencia también aquí, doctor, en el programa, es porque a mí, en lo personal, me ha llamado poderosamente la atención la cantidad en el mundo entero, la cantidad de artistas que prácticamente cuando se le hacen entrevistas a fondo, reconocen que fueron violadas cuando niñas. Sí. Y yo digo, pero es alarmante los datos, porque tú lo ves con mucha frecuencia. Gente hasta de aquí, de los medios de comunicación, como gente fuera del país, o gente de la comunicación. Y tú dices, pero el mal es bastante fuerte, porque dentro de una entrevista te dicen, yo fui violada cuando niña, y eso me ha marcado. Entonces es fuerte lo que está pasando. Por eso es que te digo que el problema es muchas veces más grave de lo que mucha gente se imagina. Sí. Porque es que la víctima calla por eso, porque hay una vergüenza, hay un bochorno, hay un miedo y no quiere que se sepa porque siento que me va a perjudicar, ya no me van a tratar igual. Y entonces yo tengo que irme con eso hasta la tumba. Pero fíjate que la persona vive con ese dilema, con esa pena adentro, con ese pesar,
que en un momento, fíjate que se volvió en un lema en Estados Unidos cuando dice, yo también fui violada, yo también fui violada. Eso se fue multiplicando y multiplicando hasta que tú te fijas que productores, dueños de cines y cosas de cadenas cinematográficas, antes de poder llevar a la joven o al joven, tenían que transarse y ceder. Y eso se callaba en Hollywood y en otros sitios. Y después que alguien se envalentonó y se atrevió a decir, mira, a mí me violaron. Entonces, ahí empezó el eslogan, yo también fui violada, o yo también fui violado, porque funciona para hembritas y varoncitos, y mientras más pequeño, más el morbo a causarle el daño sexual. Su mensaje final, doctor, para la sociedad dominicana en este sentido. Tenemos que hacer un levantamiento urgente, un levantamiento sobre la real dimensión de ese problema y sincerizarnos. Y entonces no temer, empezar a castigar a los culpables y a hacer programas de prevención. Hacer programas de prevención que empiezan, óyeme, eso empieza desde la junta de pareja, desde la embarazada. Desde la embarazada. Y trabajar en los hogares, y trabajar en las escuelas, y trabajar en los clubes y sociedades. Y entonces hacer una política de Estado para proteger a la niñez, para proteger a la jovencita, a la mujer. Porque también hay mujeres que son violadas, mujeres que son violadas. Yo diría que muchas, una cantidad importante. Mira, nosotros tenemos casos recientes de jóvenes que han sido llevadas a un sitio donde se toma bebida y la han emborrachado. Sí. Y entonces se la han llevado para violarla y hacerle de todo. Y cuando ellas vienen a despertar, o están muertas o despiertan avergonzadas con todo lo que pasó. Y ahí. a veces son violentadas en esos lugares, no solamente por una persona, sino por el grupo completo. Lógico, porque lo que estamos hablando de la juntadera esta y de esa juventud con ese morbo. De modo que es un mal serio, tenemos que estudiarlo y tenemos entonces que tratarlo y tomar medidas de prevención que van desde el seno de la comunidad hasta política de Estado. Cierro con esto. Cuando usted esté en un lugar normal de expendio de bebidas alcohólicas y usted tenga deseos de ir al baño, ya el trago, cuando usted regrese a la mesa, no puede tomarse el mismo trago, porque usted no sabe qué se le ha agregado a ese trago y después de ahí usted no sabe qué hagan con usted. Nunca utilice el trago después que ya usted se ha parado de ahí, ha pasado unos minutos y usted no sabe qué ha pasado ahí, si le han agregado algo. Y mucho más con tantas drogas ahora, droga líquida y un sinnúmero de cosas. Nuestro agradecimiento, como siempre, al doctor Sergio Sarita Valdés por venir a arrojar luz con este tema de delitos sexuales, endemia social. Doctor, mi cariño de siempre para usted. Encantado. Tenemos que irnos a la pausa comercial. Mucho contenido tenemos en este día que compartir con ustedes.